¿Te has preguntado alguna vez cómo la envidia afecta tus relaciones? La envidia es una de esas emociones sutiles pero poderosas que puede infiltrar tus relaciones, y sin que lo notes, afectar tu paz interior. Desde tiempos antiguos, los estoicos entendieron la importancia de rodearnos de personas que no solo respeten nuestros logros, sino que también nos inspiren a ser mejores. Epicteto dijo una vez: no culpes a los demás por lo que sientes, mira dentro de ti y toma el control. Pero, ¿qué sucede cuando estás cerca de personas cuya envidia constante siembra duda y conflicto en tu vida? Según Marco Aurelio, el alma se contamina con las emociones de aquellos con quienes compartimos nuestra energía. Por eso, es crucial aprender a reconocer a las personas envidiosas para proteger tu bienestar. En este vídeo, exploraremos cómo identificarlas, cómo actuar sin juzgar, y cómo fortalecer tu serenidad ante ellas. Antes de comenzar, suscríbete para más contenido que te ayudará a transformar tu vida con sabiduría estoica. 1. Reconocen tus logros, pero con reservas. La envidia disfrazada de apoyo tibio. Imagina que compartes un logro con alguien cercano, un ascenso, un proyecto exitoso o simplemente algo que te hace feliz. Si en lugar de una felicitación genuina recibes comentarios como «Ah, sí, pero cualquiera puede lograrlo» o «qué suerte tienes, ojalá yo pudiera», es posible que estés frente a una persona envidiosa. Los estoicos, como Séneca, advertían sobre aquellos que no pueden celebrar el éxito ajeno porque refleja sus propias inseguridades. La clave aquí es observar: ¿te sientes motivado por esa persona o sus palabras despiertan dudas en ti? No juzgues, pero toma nota. 2. Intentan competir contigo constantemente. El juego eterno de la comparación. Epicteto decía: la felicidad no se encuentra en superar a los demás, sino en superarse a uno mismo. Sin embargo, hay quienes convierten cada conversación en una competencia. Si mencionas que viajaste a algún lugar, ellos viajaron a uno mejor. Si lograste algo importante, ellos buscarán minimizarlo con sus propios logros. Este comportamiento puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo te desgasta. Las personas envidiosas no buscan aprender de tu éxito, sino demostrar que son superiores. Si notas esta dinámica, recuerda: tu valor no depende de la comparación con los demás. 3. Hablan mal de ti a tus espaldas. La envidia como veneno silencioso. Séneca afirmaba: no temas a las palabras de los demás, sino al impacto que permitas que tengan en ti. Las personas envidiosas suelen recurrir al chisme o las críticas veladas para desprestigiarte, especialmente cuando no estás presente. Es su forma de lidiar con la incomodidad que sienten frente a tus logros. Un ejemplo típico es cuando alguien te felicita públicamente pero, en privado, escuchas que hizo comentarios negativos sobre ti. No te preocupes por confrontarlos, sino por proteger tu paz. La envidia ajena no define tu valor, y los estoicos te invitan a permanecer sereno ante estas actitudes. 4. Minimizarán tus problemas. La falta de empatía como señal de envidia. Una persona envidiosa rara vez será un apoyo genuino en tus momentos difíciles. Si compartes un problema personal, podrías escuchar frases como: «Eso no es nada, a mí me pasó algo peor» o «no entiendo por qué te afecta tanto». Esta actitud no solo demuestra falta de empatía, sino que también puede reflejar una necesidad de disminuir tus emociones para sentirse superiores. Epicteto nos enseña: la calidad de nuestras relaciones determina nuestra tranquilidad. Si alguien minimiza constantemente tus sentimientos o experiencias, es una señal de que su envidia está interfiriendo en su capacidad de conectar contigo. 5. Intentan sabotear tus esfuerzos. La envidia llevada a la acción. Cuando una persona envidiosa no puede igualarte, a veces intentará obstaculizar tu progreso. Esto puede ser sutil, como restarle importancia a tus ideas, o más evidente, como tomar decisiones que directamente afectan tus oportunidades. Marco Aurelio decía: no puedes controlar lo que otros hacen, pero siempre puedes elegir cómo reaccionar. No permitas que estas acciones te desvíen de tu propósito. Mantén la calma, refuerza tus límites y sigue avanzando.
6. Se alegran de tus fracasos. La envidia como consuelo en la derrota ajena. Hay personas que, aunque nunca lo admitan, sienten un alivio cuando algo no sale como planeabas. Pueden disimularlo con frases como, bueno, era de esperarse, o, te lo dije. Según los estoicos, esta actitud refleja su propia insatisfacción y vacío interior. La clave aquí es no devolverles la misma moneda. Séneca aconsejaba, la virtud no necesita aplausos, permanece firme, incluso en la adversidad. No busques su aprobación, porque la verdadera fortaleza está en tu capacidad para levantarte. 7. Se obsesionan con lo que tienes, no con quién eres. La envidia como foco en lo externo. Finalmente, las personas envidiosas suelen estar más interesadas en tus logros materiales que en tu carácter o virtudes. Hablarán de tu casa, tu auto o tu posición, pero rara vez se interesarán por tu esencia. Para los estoicos, esto es un indicador claro de que sus valores están desalineados con los tuyos. Epicteto decía, lo que posees no te define, lo que eres, sí. Rodéate de quienes te valoren por tu autenticidad, no por lo que puedas ofrecerles. Identificar a las personas envidiosas no es un acto de juicio, sino de autoconciencia. Como decía Marco Aurelio, tu mente es tu refugio, protégela con sabiduría. No se trata de cortar relaciones indiscriminadamente, sino de establecer límites que te permitan mantener tu paz interior y tu propósito. ¿Te rodeas de las personas correctas? Si no, recuerda, está en tus manos hacer el cambio. Si este mensaje resonó contigo, comparte este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. A veces, una reflexión puede ser el inicio de una transformación profunda. En la vida, siempre encontraremos personas que nos desafían emocionalmente, ya sea por envidia, inseguridad o conflictos internos que proyectan hacia nosotros. Sin embargo, la clave no está en cambiarlos, sino en cómo decidimos responder y actuar. Los estoicos nos enseñan que la paz interior y la virtud son más valiosas que cualquier relación que nos aleje de ellas. Evitar a las personas envidiosas no significa rechazarlas con desprecio o resentimiento, sino cuidarnos a nosotros mismos. Como decía Séneca, el primer paso hacia la sabiduría es aprender a retirarte de lo que te perjudica. Mantente firme en tus valores, elige rodearte de quienes te inspiren y recuerda que tus logros no son un motivo de culpa, sino un reflejo de tu esfuerzo y propósito. La verdadera fortaleza no está en evitar la envidia de los demás, sino en no permitir que te robe la serenidad. Cultiva relaciones que te eleven, camina con personas que compartan tus valores y sigue adelante con confianza. Ahora dime, ¿estás dispuesto a dar ese paso para proteger tu paz? Hazlo, porque es un regalo que no tiene precio. Y recuerda, si este mensaje te ha servido, compártelo con alguien más. Nunca sabemos a quién podemos inspirar para iniciar su propio camino hacia una vida más plena y virtuosa. Nos vemos en el próximo vídeo.